Hola, hola. En este momento empezamos un vivo con Fernando Pereira para conversar de todo lo que está pasando, de todo lo que está pasando. Vamos a empezar primero con el tema de las rondas de los consejos de salarios, por supuesto, la propuesta del gobierno, la respuesta del PIT-CNT, pero tenemos una agenda larga con Fernando, una agenda larga y compartida de preocupaciones comunes en estas épocas tan difíciles para el Uruguay. Y tenemos los consejos de salarios, tenemos, bueno, el PIT-CNT y la ley de urgente consideración, que ya está allí en Cámara de Diputados, con pretensiones por parte del gobierno de votarla a tapa cerrada. Tenemos también el proyecto de ley de Manini Ríos para reglamentar el derecho de huelga, que fue allí presentado y bueno, Fernando tuvo una actuación muy destacada enfrentando estas viejas ideas de reglamentar el derecho de huelga, del voto secreto en los sindicatos. Vamos a estar hablando de esto y también vamos a estar hablando de la intersocial, que también ha estado en la palestra pública y ha tenido una actuación muy destacada en estos tiempos y ha reflejado, entre otras cosas, la unidad tan necesaria de todo el movimiento social y popular en el Uruguay. Así que con esta agenda tan nutrida y bueno, y con una persona tan importante como Fernando, ¿no? Que es un representante muy a la altura de nuestro digno movimiento sindical, con una trayectoria destacadísima, con una sensatez, en todo lo que son sus planteos, con una capacidad de comunicación importante ante la opinión pública. Uno lo escucha a Fernando y entiende perfecto qué es lo que está diciendo y cómo lo está diciendo. Y creemos que en este momento el movimiento sindical está también llamado a tener una participación muy destacada en lo que es la resistencia a esta y autoritarismo, que también está ejemplificado en la LUC, ¿no? Pero no solamente en la LUC, sino en muchísimas medidas del gobierno, desde los primeros decretos para que el Estado se achique, los primeros decretos destinados a que forzar a todas las reparticiones del Estado a que hagan un recorte del 15% en su presupuesto. Acá está Fernando, acá lo vemos, lo veo medio como de cabeza para el costado, Fernando. Pero, Hola. hola. Ahora sí, ahora sí. Fernando, te estaba presentando, estaba presentando un poco el debate y bueno, ¿cómo andás? Sé que estás transmitiendo desde el Instagram de tu hija que se llama igual que yo. A ver cómo es Sí, eso. el mundo de las constancias. El mundo de las constanzas feministas, además, porque me Ah, dijiste que tu no hija me es lo una digas. feminista. Ni me lo digas. Ni me lo digas, la tenés ahí cerquita, ¿eh? El movimiento Sí, feminista lo total. tenés adentro de tu casa. Adentro, invade todo el día. Todo el día, todo el día. Bueno, Fernando, primero yo te hago la presentación, les estaba contando un poquito la agenda de temas que tenemos, les hablé de capaz que empezar por los consejos de salarios, que bueno, ha estado toda esta semana esa temática arriba de la mesa, el proyecto de ley de Manini Ríos, que bueno, vi que habías hecho unas fuertes declaraciones contra la reglamentación del derecho de huelga, también el tema del PIT-CNT, la ley de urgente consideración y la intersocial, ahí, por ahí irían nuestros temas. Y bueno, te quiero presentar para quienes nos están siguiendo. En este momento tenemos 28, 29 personas, se suman a cada rato. Bueno, Fernando Pereira es nuestro superpresidente, una de las caras visibles, quizá la más en estos momentos del movimiento sindical, que está dando una lucha dura, sistemática, coherente, consistente y trabajando muchísimo para enfrentar la crisis económica, para enfrentar la crisis agregada de la pandemia
Y bueno, había estado hablando muy bien de vos, de tu sensatez, de tu claridad cuando exponés, y de y bueno, de la virtud que significa no solamente tener el movimiento sindical que tenemos en el Uruguay, sino tenerte a vos como representante de ese movimiento sindical. Es todo un orgullo, es todo un honor estar hablando contigo. Y bueno, a mí ya me conocen, Constanza Moreira, ya está. Pero quería hacer esta presentación y este reconocimiento, y en especial este reconocimiento por el rol que te ha tocado desempeñar en estos últimos meses, desde el inicio, que te ha tocado desempeñar siempre, pero particularmente en estos últimos meses. Fernando, empiezo como por lo primero, como siempre tengo unas notitas por acá. Hay una recesión mundial, hay una previsión de la caída del Producto Bruto mundial y de la caída de la actividad económica. La caída del producto está estimada en un 3%, las previsiones para América Latina son de un 5%, para Argentina de un 7%, para Brasil de un 4%, y creo que, bueno, creo no, está metida ahí en las pautas salariales de la propuesta del gobierno. Para el Uruguay está previsto un 3%. Empiezo por decirlo primero, el país no había experimentado una caída tan importante desde la crisis del 2002. Durante el primer periodo de gobierno del Frente se había crecido una tasa del 6-7%, durante el segundo periodo una tasa del 4,5%. El tercer periodo de gobierno del Frente, este último, fue quizá de los más complicados, pero aún así se mantuvo una tasa de crecimiento, o sea que en los últimos 15 años, 16 años, es la primera vez que vamos a enfrentar una caída de la actividad económica tan importante como esta. El salario real ya experimentó una caída, está experimentando una caída también del 3% a abril del 2020, con los datos del INE. Y bueno, por allí tengo unas cifras nada más que para cuantificarlo en forma muy sencilla. Estamos ya llegando a un 11% del desempleo. Hay que recordar que el desempleo era un 6-7%. Tenemos 260.000 personas que ganan salario mínimo. Uno de cada 4 trabajadores, 470.000 personas, ganan menos de 20.000 pesos, y la mitad de los trabajadores ganan entre 30 y 50.000 pesos. Eso es importante tener esos números porque es la realidad del país. Esos son los salarios del Uruguay, son esos. Y por allí, sí, 45% de las personas ganan entre 30 a 50.000 pesos. Hay 200.000 personas en seguro de paro, o quizá más. Ya se evidencia una pérdida de puestos de trabajo. Ya se habían perdido puestos de trabajo en este último quinquenio, se habían perdido cerca de 40.000 puestos de trabajo. Vamos camino a un aumento sistemático del desempleo. Y bueno, en el medio de esto, el gobierno hace una propuesta, le hace una propuesta al PIT-CNT y le dice, bueno, voy a resumirlo muy sencillamente porque vos sos el experto en esto. Le dice, los trabajadores van a tener su ajuste por la inflación. La previsión es en el 2021 de un 3%, pero además si el producto cae, bueno, eso también será contemplado en las pautas salariales, y esos puntos de caída del producto también se van a reflejar en los puntos de caída del ajuste. Quiere decir que además se descuentan. Y bueno, en una lectura, hay 2 lecturas para esto. Hay una lectura que lo va a considerar razonable, y hay otra lectura que dice por qué la crisis la van a tener que pagar los trabajadores, porque ese 3%, porque los trabajadores se van a tener que adecuar a estas previsiones de la caída del Producto Bruto Interno. Y creo que el PIT-CNT también ha planteado que no es lo mismo la situación en algunos sectores que en otros. El PIT-CNT entonces hace una especie de contrapropuesta al gobierno, más allá de las propuestas de la intersocial, que luego la vamos a ver. Y Fernando, ¿cómo les cae la propuesta del gobierno? ¿Cómo reaccionan? ¿Cómo la están viendo? Bueno, gracias por la invitación a hacer este vivo. Soy medio inexperto en esto, así que lo que salga mal es culpa de mi edad.
tengo más pasado que futuro. Pero quisiera decir estas consideraciones. A esas cifras que vos manejás, yo le agregaría que 93.000 personas dejaron de buscar trabajo, es decir, no aparecen en la tasa de desempleo porque simplemente se desestimularon y dejaron de buscar trabajo, y 200.000 personas en Uruguay están cobrando la mitad de lo que cobraban hace algunos meses, porque entrar al seguro de paro implica bajar su nivel de ingreso aproximadamente a la mitad. Con lo cual, digamos, el panorama desde el punto de vista del trabajo te presenta esta circunstancia. De la tasa de la población económicamente activa, 200.000 están en el seguro de paro, 63.000 están en el seguro de enfermedad, 93.000 se han desestimulado y no están buscando empleo, y unos 200.000 están desempleados, y unos 400.000 son empleados informales o tienen limitaciones en el trabajo. Y en esa circunstancia toca la negociación colectiva, o sea, se podría considerar la peor ronda de los últimos 16 años, sin ninguna duda, porque no solo no ayuda a la circunstancia económica, sino no ayuda la pandemia, que ha construido como, digamos, como daño directo una crisis económica, una crisis social y obviamente una crisis en el mundo del trabajo, con lo que supone no solo el tema del trabajo, sino la pérdida de los puestos de trabajo, el temor, el aprovechamiento, las rupturas forzadas y una cantidad de sectores que efectivamente están de frenar. Si uno piensa solamente en grandes números, si uno piensa en el sector hotelero, gastronómico, fiestas, catering, turismo, cualquier cosa de estas que se ponga a pensar, naturalmente tienen una circunstancia muy negativa, muy vinculada a lo Uruguay o a nivel del país del mundo que le sucede. En el medio de eso se coloca un dilema que tiene mucho de popular y poder real, que es la contradicción salario versus empleo. Es decir, si la organización sindical se colocara la defensa respecto al salario, yo estaría en desacuerdo. La organización se tiene que colocar en defensa del trabajo y en defensa del empleo. Pero en un país donde buena parte de su mercado laboral se concentra en pequeñas y medianas empresas, calculo mejor poder adquisitivo medio o alto que poder adquisitivo bajo. Y a los 200.000 trabajadores que están ganando la mitad, le sumamos 63% que están ganando un 70% de sus ingresos, otros que están ganando el 75% porque tienen un seguro de paro parcial, y otros que sencillamente pasaron a ganar cero. Imagínense ustedes un chofer de una camioneta de escuela, volar, un cancanero que tiene una cantidad de chequeo y puede llamarse pequeño empresario, pero en términos reales es un trabajador que va y gana su salario en la cantina y si puede contratar a un trabajador, si no lo hace solo con su familia. Si cualquiera puede casar en cualquier trabajador que tenga la tarea de mantenimiento, que tenga trabajo de salario, de electricidad, la gente que tiene que trabajar en su casa a reparar sus cosas, y además si no entiende, busca en YouTube y hay un manual que le dice más o menos cómo hacerlo y termina resolviendo mal, mejor, peor, pero trata de no ir. Imagínense un odontólogo que recién abrió su consultorio, no tiene espalda, naturalmente va a un dentista en el medio que le están diciendo que se puede morir de coronavirus, ¿no? Y el dentista se le va a colocar a 40 centímetros. Y te cuento esto, las peluqueras, la desazón que tienen, muchos agarraron varios meses, algunos con más espalda y otros con menos espalda. Tienen que tener espalda, no tienen que estar pudiendo pagar el alquiler, ni las cargas sociales, ni... Entonces, la circunstancia hay que abordarla de esta manera. Si nosotros queremos que Uruguay progrese, es posible que haya que discutir en algunas ramas del TAIA, inclusive la distribución de la jornada laboral para que todos queden dentro del mismo lugar de trabajo, y eso signifique una pérdida salarial mayor a la que está proponiendo la parte del gobierno, pero esto es manteniendo empleo. Ahora, la fórmula del gobierno tiene algunos déficits, que nosotros hoy se lo hemos planteado, yo no fui, porque todos tenemos responsabilidades distintas, pero lo que decimos plantearlo es que tiene que tener en cuenta que el salario mínimo nacional mantenga el valor de compra, que ajuste por el IPC,
que se tenga ajustes diferenciales para los salarios sumergidos, considerando salarios sumergidos a los menores a 20.000 pesos líquidos, unos 24.000 pesos nominales. Esto obviamente es aproximado porque depende mucho de la NASA. Hemos planteado que tiene que haber alguna condición del gobierno de dar los seguros de paro en aquellos sectores donde la empresa tiene habilidad de abrirse, es decir, que no está eliminando un negocio, sino que está generando las condiciones para volver a producir, y siempre y cuando se comprometa a retomar al trabajador. Y eso es una carta importante en la negociación colectiva, porque se trata de que esos 200.000 vuelvan a trabajar. No es una cifra menor, no es un tema menor. Y después, si hay una caída del salario producto de la caída del Producto Bruto Interno, que se está estimando entre el 3 y el 3,5%, que cuando se dé la B corta, como han afirmado varios economistas, es decir, va a haber un año de caída y al año siguiente un crecimiento similar o mayor, bueno, ahí se vuelve a empatar el salario de forma tal de que el poder de compra de los trabajadores se pierda durante un año producto de una circunstancia no deseada, pero al mismo tiempo que haya una cláusula que permita volver a la negociación colectiva con el salario recuperado y una novena ronda generada por lo menos en mejores condiciones. Esto abre varios debates. Primero, nadie me ha dicho hasta ahora qué país en el mundo bajando los salarios construyó puestos de trabajo. Yo le he preguntado a la gente del gobierno, pero le he preguntado a todo el mundo. Dígame, un país que habiendo bajado 3% el salario, 5 o 10, haya construido 10% de empleo más. Hasta ahora nadie me ha contestado. Yo vi en Uruguay 12 años de crecimiento consecutivo del salario con crecimiento del empleo. Digamos, Uruguay llegó a tener la formalización más grande de su historia en el 2012, 2013 y 2014. Mejoró la afiliación en el Banco de Previsión Social a más de 500.000 personas. Construyó un aumento salarial del entorno del 60% en una década y media. Y con ese avance, que suena tan enorme, como vos bien dijiste, 400.000 trabajadores ganan menos de 20.000 pesos líquidos, entre formales e informales, y la enorme mayoría de los trabajadores se encuentran en esa franja entre 20 y 50.000, con lo cual ninguno es que tira manteca al techo. Hay un pequeño sector de asalariados que tiene buenos salarios y que le han colocado todo tipo de impuestos, incluso algunos que, digamos, generan molestia y silencio en los trabajadores, porque el fondo coronavirus puede sonar muy bien, pero hay casos de trabajadoras públicas con salarios importantes que el impuesto colocado de la forma que se colocó lo llevó a salarios líquidos de 35 o 36.000 pesos, que no estoy diciendo que sea poco, pero alguien que tiene un presupuesto armado con el salario que gana es un golpe que no lo puede comentar porque enseguida lo satanizan de que es un privilegiado, que tiene un empleo seguro, como si tener empleo seguro se transformara en un pecado capital. Es que nos han logrado convencer de que tener determinadas estabilidades, en vez de ser un beneficio social, una construcción humana perfectible, es decir, todos deberíamos tener un trabajo más o menos seguro, el que lo tiene seguro lo transforman enseguida en un privilegiado que está sustentado por el brazo amigo del Estado, paternalista, y por las dudas no van a Keynes y ya completan el combo. Y se trata simplemente de tener un trabajo y muchas veces muy calificado. Por ejemplo, nos colocaron en la agenda de que era un disparate lo que había dicho el director de Artel Iglesias de presupuestar a los trabajadores de Artel, y no tenía ningún costo. Cuando digo ningún costo, cero costo, sin costo. Sin embargo, si cualquiera, bueno, vos sos politólogo, si hoy consultáramos a la sociedad está convencida que esa decisión se tomó por ahorrar, por tener una buena administración del Estado, cuando no le costaba nada. Ahora, ¿quién es esa gente? Son ingenieros de Artel, con más de 3 años en el organismo, técnicos de Artel, instaladores de fibra, instaladores en general, profesionales, trabajadores de la administración, es decir, personal estable, que tiene un cargo de función pública, con estabilidad laboral e incluso con concursos dentro de esas categorías. Entonces muchas veces nos colocan en un lugar de incomodidad simplemente por tener un trabajo estable. Yo recuerdo todavía cuando se premiaba los retiros incentivados del Estado, que se iban ingenieros químicos de altísima calidad de ANCAP a las empresas privadas. Y el Estado uruguayo, que había invertido una fortuna en que ese trabajador tuviera una formación
profesional, claro que la persona había llegado a ser ingeniera química, pero dentro de la empresa ese ingeniero químico había ganado enorme experiencia y se lo terminaba ganando la empresa privada simplemente porque el Estado incentivaba sin ningún criterio que se fuera el que quisiera. Con lo cual, digamos, hay que pensar en el servidor público como algo mucho más importante. Imaginemos el Uruguay sin servidores públicos, ahora en tiempos de pandemia, cuando Sin la fibra enfermeros, óptica, sin médicos, sin enfermeros, maestros, sin docentes, sin recolectores de residuos, sin recolectores de ¿no? residuos. Sin alguien que te reconecte UTE si te quedaste sin UTE. Es insólito no darnos cuenta la importancia que tiene ese trabajador en que la maquinaria, en medio de una crisis sanitaria, política, económica, financiera, esté funcionando. Y con enorme responsabilidad, porque no hemos tenido caída de ningún servicio, como ha pasado en otras partes del mundo y particularmente de América Latina. Entonces, digamos, esta es una primera mirada. Una segunda mirada es, dentro de todo yo estoy hablando de los que tenemos empleo, con dificultades, pero tenemos empleo, podemos estar cobrando la mitad porque estamos en el seguro de paro, y hablé en una partecita de monotributistas, literal pequeñas y medianas empresas, pero son casi 300.000 uruguayos que se quedaron de un día para otro sin ingresos. Entonces ahí la propuesta de renta universal básica de emergencia no tiene que ver con una mirada sindicalera que dice yo me miro el ombligo y quiero resolver mi problema. Ahí no hay ningún sindicalizado, ni uno, porque digamos, se trata básicamente de pequeñas empresas o medianas, de literal de monotributistas de MIDES, que tenían un emprendimiento que le permitían vivir de su trabajo, pero que no aportaba a la seguridad social muchos de ellos, pero no tiene una cobertura, no tiene una contraprestación del seguro de desempleo. Con lo cual, pasó, yo he visto en estas semanas gente llorando con toda la razón del mundo de llorar, con todos los motivos para estar llorando. Porque claro, la persona pagaba su alquiler, pagaba su luz, pagaba su agua, no tenía ninguna dificultad y de un momento para otro se cortó. A esa gente además, en general, si no tiene con qué pagar, se le puede llegar a cortar el agua, la electricidad, la internet y el gas. Entonces ahí colocábamos una segunda propuesta que no tiene que ver con el Consejo de Salario ni tampoco con nuestros representados, que decíamos, y es una propuesta a la mesa de entes. Si en cierta medida los trabajadores, ya sean cuentapropistas, unipersonales, lo que fuera, quedaron sin ingresos, además de sin ingresos no los dejen sin servicio. Digamos, Exacto. que no pierdan la luz, ni el agua, y hay una propuesta que se le ha entregado al Poder Ejecutivo. Un tercer aspecto que manejábamos como hipótesis era que había que fomentar el empleo en las pequeñas y medianas empresas, garantizando determinados subsidios que les permitiera resistir el tiempo que va entre que empezó la pandemia y el tiempo que llegue algo de normalidad que podría ser Que el muchos actual. otros países, Fernando, concretamente en Italia, se hizo, es decir, muchos países disponibilizaron recursos, donaciones de ingresos básicos o emergenciales durante la pandemia. Se hizo en unos cuantos Bueno, países. España Acá acaba ni de se votar, consideró. España acaba de votarlo y España lo lo votó votó sin y votos en Italia también contra. lo tiene, ¿no? Italia lo votó, Alemania está inyectando una fortuna en lo cotidiano para mantener su puesto de trabajo. Entonces, digamos, todo el mundo tiene que tener políticas activas en un momento de pandemia y todo el mundo deja su programa original para construir el programa que se adecue a una circunstancia no deseada, pero que llegó. Es decir, nadie desea comenzar su gobierno y a los 11 o 12 días tener una pandemia, pero cuando llegó hay políticas sociales compensatorias que si no se toman, la deuda no es económica, pasa a ser deuda social. Entonces, si los datos de la UDELAR son los correctos, que yo creo que sí, de acuerdo a lo que estoy viendo, simplemente viendo, en estas circunstancias más de 100.000 uruguayos y uruguayas van a caer por debajo de la línea de la pobreza. Y eso es un golpe durísimo para cualquier sociedad. En estos 100.000 casi siempre van una enorme cantidad de niños. La pobreza en Uruguay bajó de 50 a 17% de los niños y ese dato, siendo alentador, no deja de ser tremendamente doloroso. Que casi 2 de cada 10 niños nazcan en el Uruguay por debajo de la línea de la pobreza. Las maestras te pueden dar nota
de la cantidad de enormes problemas que tienen con niños que llegan a la escuela con problemas de talla, de peso, de tamaño, con pocos estímulos para estudiar, con la lógica de creer que no tienen un futuro a través de la educación, y eso a la postre trae consecuencias nefastas para la integración social. Sobre esto se han expresado en el mundo estados completos, también la Iglesia Católica, no la Iglesia, el Papa Francisco ha hecho un documento bastante profundo. No sé, yo suscribo la mayor parte de las cosas que dice, es un documento que de manera da cuenta de la tragedia mundial que puede haber si los estados no toman políticas activas. Yo entiendo que por supuesto, todo puede decir con todo el derecho del mundo que, que no quiere escuchar al Papa, que se suma. Además, los estados también, al mismo tiempo que han habilitado la renta básica universal, también han tenido políticas de tarifas, políticas en relación a los alquileres, a las hipotecas, que acá como que no hubo ni una cosa ni la otra, ¿no? Si vos decís no tengo disponibilidad para propiciar una renta básica emergencial, bueno, por lo menos no te ajusto las tarifas, hago una política en relación a los alquileres o en relación a las hipotecas, porque han manejado las dos cosas, ¿no? Lo que son los costos públicos y el ingreso. Acá da la impresión de que ni una cosa ni la otra, ¿no? Que eso es lo que le hemos insistido al gobierno, le hemos dicho, bueno, capaz que no son nuestras las propuestas, las nuestras las que pueden resolver el problema actual, pero si no son las nuestras, tienen que haber políticas más efectivas que las que se han aplicado hasta ahora, porque nadie puede estar en contra de que la tarjeta Uruguay Social se duplique en su valor, aunque te la paguen en 2 veces, porque eso es favorable. Nadie puede estar en contra de que la asignación familiar por hijo mejore y se duplique durante algún tiempo. Nadie puede estar en contra de la política de las canastas. Pero lo cierto es que ninguna de estas políticas es suficiente como para abatir el déficit de ingresos que esas familias tenían por encima de la tarjeta Uruguay Social, o porque van a la feria, o porque hacen changas, o porque cortan pasto, en fin, por diversos aspectos que la gente va construyendo, formas de vivir que le permiten tener un ingreso mayor que el que hoy están teniendo, aún duplicando ese valor. Con lo Con cual, aumento digamos, de precios, ¿no, Fernando? Y además con aumento de precios y con aumento de con un precios de enorme productos de primera aumento de precios necesidad. enorme. Yo te digo, Enorme, enorme. O sea el que dato que dio hay especulación también, ¿no? terrible. El MEF da un anuncio hace poco a través de la defensa del consumidor que algunos de los productos vinculados a la canasta sanitaria habían multiplicado por 10 veces el valor. Imaginemos con esos precios qué persona de contexto sociocultural crítico va a tener alcohol en gel en su casa, o jabón líquido, o cualquier otro producto. Bueno, en un momento los tapabocas, hasta que empezaron a avalarse los tapabocas de fabricación casera, lo habían llevado a un precio absolutamente Loco. absurdo, absurdo, abusador, poco ético, poco humano con la gente que tiene menos capacidad económica. Y en los alimentos cualquiera se da cuenta, cualquiera que va al supermercado se da cuenta. Al más distraído de todos, el que tenga mayor poder adquisitivo de todos, solo con que vaya más de una vez al supermercado sabe que le están remarcando muy continuamente el precio. Ahí nosotros hicimos una propuesta de control, el gobierno eligió una de acuerdo. Yo, en principio, me parece que es mejor tener una de acuerdo que no tener nada. Sí. No obstante eso, bueno, es una política tímida, ¿no? Pero es una Pero bueno, política. tiene que ser un poco de acuerdo con control, porque un acuerdo que no se cumpla y que vos Bueno, no tengas herramientas para aparentemente, cumplirlo. aparentemente nuestros compañeros dicen que en esos productos que acordaron se está cumpliendo, y esto es una buena señal, porque de última, vamos, independientemente de que se podría ir más a fondo, es una medida más o menos en la dirección correcta. Entonces, Correcto. en estas circunstancias, en el medio de estas circunstancias se coloca la LUC a discutir. Que Mira está, un poco, Fernando, antes de pasar a la LUC, que tengo unas preguntas acá de la perfecto. audiencia, porque hay una pregunta de cómo ves vos que van a cambiar las condiciones de trabajo después de la emergencia sanitaria. Es decir, se vuelve a lo de antes. Bueno, evidentemente no, porque bueno, hay muchos agujeros que van quedando de deuda social, como vos le llamás.
¿Qué impacto va a tener esta emergencia sanitaria luego que pase sobre las condiciones de trabajo, sobre todas estas nuevas modalidades de trabajo? Es una pregunta por allí que hace alguien que nos está escuchando. Bueno, los sindicatos tienen que estar muy atentos. Los sindicatos no pueden solo mirar ahora el poder adquisitivo del salario. Tienen que mirar la condición que provoca el empleo, el teletrabajo, porque cuidado, ¿no? Esto lo venden como la gran bandera de la libertad. Y yo te digo, te levantás en tu casa de pijama, abrís la computadora, trabajás, cocinás, te acostás. Esa vida, si es así, te la regalo, ¿no? Es decir, uno en el trabajo construye más que un ingreso. Intelectualiza con los compañeros, construye compañerismo, solidaridad, valores, en fin, un conjunto de circunstancias humanas que es más que el salario. Cualquiera de nosotros que ha estado en muchos trabajos, por más que la derecha se empeñe en decir que no trabajamos, hay una cultura dura que se construye en el vestuario, en un día que te ven llorar y te abrazan, en las necesidades de conocer, en conocer los conocimientos, de aprender del de al lado, que en el teletrabajo es muy difícil. Yo no digo que el teletrabajo mezclado con trabajo presencial no sea parte del trabajo del futuro, pero vendernos eso como la receta mágica, sabemos que no ha funcionado mágicamente así en ninguna parte del mundo, y en verdad creo que en cierta medida, por lo que he visto acá, mi compañera trabajó un mes y pico en teletrabajo, las jornadas se terminan transformando en más largas, porque o hay problemas de conectividad, o hay problemas de trabajadores que no fueron atendidos, y claro, tu solidaridad no te permite dejarlo en banda, y cuando querés acordar estás con jornadas larguísimas de labor. Pero bueno, eso va a depender mucho de cómo se muevan los sindicatos. Parto de la base de que cuando el ejército de reserva se amplía, las condiciones para defender a los que quedamos dentro del empleo son siempre más complejas. Pero hay una organización sindical potente que puede dar respuesta si asume esta responsabilidad con seriedad para que no haya abusos. Y esto supone que sindicatos más potentes respalden a aquellos que no tienen la potencia suficiente para que el abuso no se dé en ninguna parte, ¿no? En cierta medida, no se tome a mal esto, las 8 horas del trabajador rural no surgen por la fuerza o por la demanda de miles y miles de trabajadoras rurales, surge porque hay un grupo de trabajadoras rurales que tiene esa inquietud y hay un movimiento sindical que empuja y unas cámaras parlamentarias que sensibilizan y un poder ejecutivo que la apoya. Y Exacto, todo todos eso estos se precisó, componentes ¿eh? tienen que estar. Todo, movimiento sindical, sector, política y Estado, todo eso se precisó. Entonces, claro, en estas circunstancias los gremios juegan un papel, si mi tesis es correcta, defensivo, es decir, intentar no perder derechos. Una de las cosas que se mantuvo en la pauta del gobierno, y no es un tema menor, no lo quiero mencionar porque si no, no me gusta jugar con media verdad, es que se mantienen todos los derechos que los convenios tienen. Independientemente de la caída, si el convenio tiene boletos, si el convenio tiene premio, presentismo, si el convenio tiene útiles escolares o canasta de alimentos o lo que fuera que tenga, eso se mantiene dentro de esta ronda octava, que es una ronda de un año, pero que mantener esos derechos no es poca cosa, ¿no? Sobre todo, digamos, en un mundo que nadie sabe bien cómo explicarlo, porque vos bien diste los datos que dio la CEPAL, algunos que dio la OIT sobre las caídas de la riqueza a nivel planetario, y Europa lo está resolviendo a través de políticas claramente que no fueron pensadas ni por el gobierno de Merkel, ni el de Macron, ni el de nadie. Están largando mucho dinero para que efectivamente las economías europeas no caigan. Y no se lo están mandando a déficit de los países, sino que lo están definiendo como déficit de toda la Unión Europea, lo cual, digamos, consolida a países con peores economías, las del sur, España, Italia y alguno más, y Portugal, solidificando políticas desde países con mucho más potencia, Alemania, Holanda y otros. Entonces, digamos, si en el mundo están actuando de esa manera, en Uruguay deberíamos, como país chiquito, dependiente, al lado de un país dirigido por alguien que yo creo que no pasaría a un psicofísico, pero es la potencia más importante que tiene América Latina, está haciendo una masacre con una masacre, es una cosa increíble. Y del otro lado del
la Argentina no han logrado con una cuarentena obligatoria bajar los niveles de contagio, con lo cual, digamos, Uruguay tenía algunas potencialidades que aprovechó, un sistema de salud muy potente en relación a lo del continente, un sistema de conectividad muy potente que permitió la telemedicina y que la gente no se aglomerara en las emergencias de los hospitales, un sistema de científicos comprometidos con la salud uruguayo y un sentido común de los uruguayos que decidieron no moverse. El trabajo este que hizo Filgueiras, que da cuenta que Uruguay, sin cuarentena obligatoria, fue el país que menos se movió de América Latina, es un dato fuertísimo de nuestra propia conducta, probablemente proveniente del Maracaná, porque nosotros todos más o menos lo ubicamos en el Maracaná, ¿no? Y bueno, del disciplinamiento del que hablaba Barran, que ya Sí, empezamos Barran con escribe toda mucho, el Barran escribe disciplinamiento mucho, de Barran funcionó también en esto, ¿no? claro, Lo- claro. nos autodisciplinamos, eso sí, el Sistema Nacional Integrado de Salud, sin duda también. Tengo otra pregunta por allí de un delegado sindical que está preocupado por el ajuste salarial puente. Vos decís que le proponen al gobierno entonces que cuando se retome la tasa de crecimiento haya, aceptando, suponete que aunque el PCNT no lo aceptó, si se acepta este ajuste en función de la caída del ingreso, ¿cómo entonces se activaría en un momento en que, para que eso no se transforme en permanente, si se retoma la tasa de crecimiento, cuál debería ser el compromiso del gobierno? Que crezca a los mismos niveles que crezca el producto. Que Igual vuelva a ahora crecer. hay, digamos, para poner esto en claro, ¿no? Ahora hay un ajuste en junio que coloca el salario valor 100 un año anterior. O sea, ahora vamos a quedar con el mismo salario que teníamos hace un año, en el mes de junio. Digamos, en el mes de enero se va a ajustar 3%, que es aproximadamente lo que se calcula que es la inflación en el segundo semestre, siempre de más baja inflación que el primero. Bueno, por las tarifas, bueno, no les voy a explicar esto. Igual puede llegar a una inflación cercana al 9%, pero se calcula que para ese segundo semestre va a haber un 3% de inflación. Se escucha bajo, Fernando. A ver, hay algo. Para el segundo Ahora semestre sí. va a haber un 3% de inflación y va a haber un 3% de ajuste. Y cuando termine el año, va a haber un correctivo sobre el total de la inflación menos la caída del producto. Nosotros lo que decimos es que hay que colocar otra cláusula que diga, se recuperará esa caída ni bien el producto vuelva a crecer. Porque si caigo porque el producto cae y me lo tengo que fumar, porque en verdad las pautas son malas. Vamos, yo debería haber empezado por decir las pautas son malas. El problema es si trabajo para mejorarlas o espero que las ramas negocien en desventajas absolutas. Bueno, hoy decidimos trabajar para mejorarlas. Después la mesa representativa tendrá que evaluar si acepta estas pautas o no, y cada rama de actividad tendrá que evaluar si acepta estos lineamientos o no, que obviamente todavía no han sido acordados porque hoy se han colocado temas muy importantes: prórroga del seguro de paro, mantenimiento de los puestos de trabajo, salario mínimo nacional, atención a los salarios sumergidos. Es decir, se han colocado un conjunto de demandas sindicales que, de ser aceptadas, no transforman la pauta en una pauta magnífica, pero obviamente le generan mejores condiciones al trabajador para volver a tener un valor real del salario en un tiempo acotado al valor actual. No obstante eso, insisto, estamos trabajando con pautas malas, en malos momentos, en momentos pésimos de empleo y en momentos pésimos de la economía, y además con una pandemia que nos genera dificultades de movilizarnos, dificultades de reunirnos, dificultades de hacer asambleas importantes, y el distanciamiento social va generando ciertos temores, ¿no? No sé si lo respondí, pero intenté. No, no, perfecto. Vamos entonces de lleno a lo que estabas planteando y en el medio de esto, la LUC, que además tiene unos dispositivos con respecto a los piquetes y la huelga, que bueno, han sido muy cuestionados por las bancadas parlamentarias del Frente y me gustaría que hablaras, porque el PCNT tuvo una actuación muy destacada en el enfrentamiento al proyecto de ley de urgente consideración. Sí, ahí hay una cuestión importante que me parece mencionar. Hace algún tiempo el Instituto de Ciencia Política hizo un estudio con el Parlamento para ver cuáles eran los procedimientos parlamentarios más democráticos, que tenían mayor calidad democrática. El que dio que tenía menor calidad democrática eran los proyectos de ley de urgente consideración y en particular
las leyes denominadas ómnibus, como se imaginan, si esto fuera un ómnibus, sería un ómnibus de 300 metros, ¿no? O de 500 metros. Tiene temas que van desde la inclusión financiera inexplicables, nadie me puede explicar a mí por qué se decidió colocar en la ley dejar la voluntariedad del pago al contado o en tarjeta a un trabajador cuando todo el mundo sabe que si el que tiene que decidir es el trabajador, va a decidir el contratante. Porque si le dice no me contrata, si no me paga el débito, no me contrata, no lo contrata. Es tan fácil como eso, como darle un poder de fuego al que tiene la decisión finalmente. Tiene temas vinculados a la seguridad pública, probablemente caigan simpáticos en buena parte de la sociedad, pero más tarde o más temprano vamos a ver que no traen ningún resultado favorable, más bien todo lo contrario. Si uno entra a una cárcel, con dolor ve que los presos son jóvenes y negros, con lo cual habla de dos discriminaciones, ¿no? O de dos problemas. Un problema con la juventud, que no logramos encontrarle canales de justicia social y de oportunidades, porque la mayoría de los muchachos que están presos, después cuando uno profundiza en el conocimiento, tienen bajos niveles de educación formal, han tenido circunstancias de abuso de todo tipo, y bueno, llegan a circunstancias no deseadas, pero lo cierto es que estas cuestiones la sociedad las tiene que visualizar y ver cómo las trabaja. Entiendo que es un tema delicado para tratar, pero no por ser delicado no hay que hablar del tema. Es decir, estoy de acuerdo, yo no me dedico al tema electoral, entonces puedo decir esto con mucha tranquilidad. Creo que se están tomando decisiones equivocadas. Incluso hoy Edison Lanza publicó un par de Twitter que me llegó 6:30 de la mañana a leer el documento de la ONU, que de alguna manera cuestiona de la ley tres aspectos. Uno, los piquetes, como recortes a las libertades democráticas, ¿no? Exacto. Los piquetes, sin duda, son un recorte a la libertad democrática. Entonces, hay otros artículos que colocó Edison Landers, son 9 páginas, es un documento interesante de la ONU. Solo me voy a quedar con este de la huelga para mostrar que no es un tema inocente. Yo el otro día en un programa de televisión, tal vez lo que dije no gustó, pero es así, decía que los magos tienen la habilidad de mostrarte el truco en la mano que no está, ¿no? Cuando vos vas a ver el truco no lo descubrís porque mirás la mano que el mago quiere que mires. Y el artículo delicado está en otra. A nosotros nos querían hacer discutir sobre las ocupaciones de los puestos de trabajo, que son 18 sobre 100.000 empresas, cuando en verdad el problema grande que está en la LUC, que está condenado por la OIT, condenado por la ONU, es el de los piquetes, que es mucho más delicado y mucho más abarcativo, no solo del movimiento sindical, sino de cualquier movimiento social, o de una cuerda de tambores, puede ser. Pues, miren que nosotros, digamos, leemos un juez va a leer un texto que no va a interpretar ningún debate previo, y o la policía o a quien le toque actuar, y va a decidir de acuerdo a su real saber y entender. Y si entiende que una cuerda de tambores es un piquete que no deja pasar por la calle Durán, ¿no? Aunque toquen hace 50 años por la calle Durán o Isla de Flores, va a decir esto a mí me molesta, y con lo cual tengo la determinación y el estado del legal para disolverlo si lo considero un piquete que corta el tránsito, etcétera, cortando una cultura nacional muy potente, pero que además no tiene ningún abuso. Hay otros aspectos de la ley que también han sido cuestionados por la ONU. ¿El audio, Fernando? Ahora. Sí. Sentí la necesidad de escribir sobre el tema, porque creo que hay abusos, digamos, en la ley, hay abusos de todo tipo. Después una segunda cuestión que nosotros estamos planteando son los cambios en la ley de educación. Es decir, yo entiendo que los padres hoy no sepan qué se está debatiendo y su principal interés es que haya un maestro y que los niños tengan su maestro. Pero luego ese maestro va a tener condiciones laborales negativas que va a interferir con la calidad educativa del alumno. Entonces los padres esto no lo deberían mirar con distancia. Esto supone un trabajo de los sindicatos de la educación explicativo. No digo con palabras sencillas, solamente no es utilizar palabras sencillas, es también colocar fundamentos de por qué se creen que es inoportuno los cambios en la ley. Sé que hay un grupo sé porque en mi sindicato que hay un grupo de compañeros que está trabajando en el armado de un material que sea sencillo de explicar. Luego hay una
cantidad de artículos vinculados que han sido muy contundentes, algunos especialistas en la materia. Yo leí a quien fue secretario de la presidencia en el gobierno de Valle, Acosta, plantear que las medidas que se estaban tomando en materia de modificación de inclusión financiera de alguna manera favorecía el lavado, y eso colocaba a Uruguay en situación de riesgo de volver a una lista de aquellos países que no cumplen con determinados estándares de De volver a protección la lista al gris, lavado. a la lista gris donde estábamos y de la cual tanto nos costó salir. Totalmente. Entonces, digamos, si uno mira la ley, podría decir que hay una cantidad de recortes y no sé cómo se puede sostener que es una ley discutida democráticamente si nadie en la sociedad sabe qué se está votando. En verdad, si una ley tuvo 300 aditivos, modificaciones, agregados de artículos, el retiro de otros artículos que ya no están en la ley y que se incluyen en otras leyes. Imagínate que te toca hacer una encuesta ahora para preguntar si la gente conoce o no el contenido de la LUC. Yo no sé si 5% de los uruguayos conocerán el contenido de la LUC actual, ¿no? La primera fue muy difundida, fue aquel material que se entregó incluso antes de pero lo cierto es que hoy hay un déficit democrático en el debate que El audio, fíjate, Fernando, el audio. Ahora. Hola. Capaz que lo tapo con el dedo. Ahora sí, ahora sí. Capaz que con el dedo es. Capaz que sí. Sí, evidentemente, bueno, en plena época de pandemia, la gente no tuvo tiempo de involucrarse, de discutir. Las organizaciones sociales fueron escuchadas, pero llevaron muy poco tiempo. El debate se dio en el Senado, pero no se dio en diputados. Y hay un retroceso en materia de transparencia, claramente con la inclusión financiera, en materia de gobierno participativo de la educación, con medidas muy complicadas, como que quienes dirigen los establecimientos educativos van a tener una cierta discrecionalidad para elegir a los docentes. Eso es todo un lío, el estatuto docente metido en el medio, el control de la educación, restricciones a la autonomía de los órganos de la educación para dictar sus planes educativos. Pero como vos decís, es una ley que entre que era de urgente consideración, que era ómnibus, ya eso dificultaba cualquier debate. Es hacer una transformación en una verdadera reforma de Estado con una ley de urgencia es un atropello parlamentario, un atropello político, pero además la pandemia también impidió la movilización. Yo no sé, Fernando, cómo vamos a seguir, porque la ley obviamente va a ser aprobada. No sé cómo vamos a seguir la resistencia a la ley, porque también decirle a quienes nos están escuchando que la ley sigue, ¿no? Porque después hay que reglamentar una gran cantidad de aspectos de la ley, o sea que acá viene otra parte de la jornada. Inicialmente el movimiento sindical, algunos actores habían pensado en una derogación total de la ley. Bueno, todavía estamos en el trámite de diputados, aparentemente allí el Frente no va a poder introducir muchas modificaciones. Pero todavía falta la parte de reglamentación de la ley. Hay cosas allí sobre el derecho de huelga que quedaron muy, pero muy vidriosas, tratando de que se defienda tanto el derecho de huelga como la libertad del empresario. Eso es imposible. El derecho de huelga siempre se ejerce contra la patronal, entonces no podés defender los dos derechos al mismo tiempo. También me he leído una gran cantidad de cosas de la UIT sobre eso. Y bueno, preguntarte... La intersocial. A ver, contanos un poco de la intersocial, que bueno, a mí me decís intersocial y digo, las feministas y el PCNT para empezar. Y bueno, y Fugman y... A ver, ¿cómo está esto de la intersocial? Tuvo una actuación importante en la resistencia a la LUC. ¿Cómo la ves? ¿Qué prospecto tiene? ¿Cómo se hace en otros países? ¿Es una cosa buena, relativamente nueva? Y contá ahí Bueno, cómo se... la CNT primero fue una intersocial, ¿no? Si uno piensa que la CNT es hija del Congreso del Pueblo, primero hubo una intersocial y después hubo una CNT, que logró levantar el programa del Congreso del Pueblo y construir la CNT. Entonces parto de la base que es un instrumento fantástico que necesita algunos componentes. Uno es modestia. Ninguna organización, por grande que sea, puede creer que les puede marcar la línea a todas las demás. Entonces, si hay organizaciones del feminismo, organizaciones medioambientales, organizaciones de cooperativismo,
organizaciones de militancia barrial, se van a sumar en los próximos días organizaciones antirracistas, y naturalmente esta circunstancia implica tolerancia, implica construir con el otro ideas comunes, y eso lleva más tiempo que lo que de repente se puede organizar en tu propia organización, pero también es más potente, las dos cosas. El otro día el acto del PICNT tenía la particularidad de tener trabajadores de la construcción, de la metalurgia, del comercio, del magisterio, de profesores de todas las ramas de actividad, pero también tenía el feminismo, también tenía las cooperativas de vivienda, también había una columna de estudiantes, también había columnas barriales de organizaciones de la sociedad. Entonces, digamos, no es lo mismo estar con otros que estar solo con uno. Es más fácil estar solo. Eso lo sé por experiencia, pero es mucho menos rico. Entonces, digamos, desde el punto de vista de la riqueza y de la construcción del futuro, esto llegó para quedarse. Si no hubiera pandemia, estaríamos pensando claramente en organizar una actividad multitudinaria en el tipo del Palacio Peñarol para discutir el programa de la sociedad para el futuro. En cierta medida, el programa del 65 es un programa que obviamente no se adecua a las condiciones del mundo del trabajo, ni de la economía, ni de la globalización actual, pero que levanta banderas que hoy siguen siendo vigentes. Ahora, a esas banderas vigentes hay que colocarle contenido. Parto de la base que hay madurez hoy en la intersocial para tener un debate de este tipo, que no precisa ni menosprecio ni organizaciones vanguardistas. Es decir, la organización grande tiene que tener miradas mucho más modestas, a veces nosotros no la tenemos, y cuando no la tenemos nos tenemos que mirar hacia adentro y decir, tenemos que tener más modestia, porque hay temas que obviamente hay organizaciones que tienen más conocimiento, porque es necesario subir a esa organización, a esas organizaciones sociales, a los académicos, a los hombres y las mujeres de la cultura, a la gente que está creando conocimiento en distintos lugares, a la ciencia, y todo aquel que sienta parte de organizaciones sociales o de creación de pensamiento que aporten a una nueva construcción de programa, a una nueva utopía, y si se quiere una nueva revolución, porque los jóvenes no es que no tienen banderas revolucionarias en sus brazos, no tienen las que tenía yo, pero nadie puede decir si las mías son mejores que las de los jóvenes. Yo, en principio, creo que están construyendo mejores valores que la que generó mi generación. O sea, mi generación es la que cree que un dirigente tiene que valerse por sí mismo para resolver todo lo que pasa en el mundo. Y yo veo a los botijas actualmente trabajando en redes sin ninguno sentirse el dueño de la solución mágica de los problemas ni de la nación, ni de su clase, ni de un toque, ni de una banda. Entonces, digamos, en cierta medida, aunque le duela a mi generación, hay una generación que se levantó contra la reforma que planteó Larrañaga, que se levantó contra el no a la baja, que construyó las movilizaciones más importantes de igualdad que se hayan construido en el Uruguay los 8 de marzo o en septiembre la Marcha de la Diversidad. Y esto implica un cambio cualitativo, como empezamos la charla, adentro de nuestros hogares, ¿no? Pues, digamos, nadie puede hacerse el machirulo hoy si tiene una gurisa de 19 o 20 años que le dice, vos, con esa actitud acá esto no va a funcionar. Bueno, y si lo hace, va a tener una condena de su propia hija, que es de las cosas más duras que le puede pasar a un padre. Entonces, estas cosas nos van cambiando también nuestra masculinidad. Y nuestra masculinidad, fíjate que yo el otro día le mostré a una periodista la foto del 84, que es la construcción del PIT-CNT, es decir, la fusión del PIT con la CNT. Eran 20 varones. Entonces yo le decía, hoy esa foto es imposible hacer. Hoy hay un secretariado que hay 9 mujeres, 9 varones. Y estos cambios son empujones del feminismo, porque no es que un día se levantaron los varones generosos y decidieron repartir el poder. No, un día nos empujaron y algunos decidimos dejarnos empujar, otros se habrán opuesto, no lo sé muy bien qué cantidad, pero lo cierto es que el cambio se dio. Y estos cambios que se dan por empuje del feminismo, luego traen consecuencias en el hogar, en la cola del supermercado, en el lugar de trabajo. Los vestuarios dejan de ser tan machistas y tan violentos. Digamos, la llegada de la mujer al sindicalismo siempre le hizo mucho bien, ¿no? No solo en estas épocas.
Bueno, parece que vamos a un nuevo, ya no Congreso del Pueblo, va a ser el Congreso de la Puebla, cuando nos podamos juntar. Y arriba la intersocial, arriba la feminista, los cooperativistas, los intelectuales integrados, la Universidad de la República, porque sí, hoy se precisa todo, hoy se precisa todo, y no solo porque vivamos un momento difícil, sino que se precisa todo porque las democracias del siglo XXI precisan grandes frentes articulados donde quepan todas las sensibilidades y todos los intereses de lo que algunos llaman el campo popular y lo podemos llamar de muchas maneras. Fernando, acá no sabéis la cantidad de mensajes maravillosos que llegan, felicitándote, felicitándonos por el vivo. Me preguntan si esto queda grabado. Supongo que sí, que queda grabado para No quienes no tenemos lo ni pueden ver. idea, ¿Eh? no tenemos ni idea, tenemos que No decir. tenemos ni idea porque tenemos unas jovencitas. Vos tenés la tuya, yo tengo la mía, porque vos y yo somos de otra generación. Pero lo importante es que estamos con esta, trabajando con esta, Ah, ¿qué Fernando. te parece? Mil gracias. Sos un genio, sos un genio, sabés de todo, hablás muy bien y muy sustanciadamente de todo, y se ve que te despertás de mañana y te lees unos documentos espectaculares. Mil gracias por estar, te queremos mucho. Arriba, Bueno, un Fernando. abrazo a todos y nos vemos pronto. Nos vemos pronto.